Los hermanos, cordial saludo. Bendiciones para este día en el Señor Jesucristo. Recordándole en nuestras oraciones y dando gracias al Señor por sus vidas. Y también para las personas que nos acompañan también. Cordial bienvenida para esta reflexión que vamos a tener en esta mañana. Y está aquí en 2 Tesalonicenses, donde el Señor nos permite avanzar poco a poco. Y espero que el Señor esté dando claridad del mensaje de Pablo, Silvano y Timoteo a los hermanos allí en Tesalónica. Entonces, mis amados, bienvenidos una vez más y permítanme orar, que el Señor sea quien nos guíe. Muchas gracias, Padre, por tu buena, agradable y perfecta voluntad para con nosotros. Gracias por este tiempo. Yo ruego, Señor, por aquellos que nos están acompañando en este momento, aquellos, Señor, que se disponen para escuchar tu palabra, que por favor seas tú. Si hay personas que no te conocen, Señor, puedan hacerlo, que hoy procedan al arrepentimiento, te conozcan y lleven gloria a tu nombre, Señor. También para nosotros, tu iglesia, por favor, ilumina nuestro entendimiento para poder tener el discernimiento claro, Señor, de tu venida, de tu segunda venida a la tierra. Pedimos, Señor, que, como lo dices tú, no nos dejemos mover fácilmente, Señor, por tanta filosofía humana y hueca tu sutileza, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos en esta mañana. Amén. Estamos en 2 Tesalonicenses. Yo le animo para que usted se ubique allí. Si no tiene la forma y la manera, pues solamente oiga y haga como los de Berea. En la noche llegue y confirme lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta reflexión. Estamos aquí en el capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y ya pues debo hacer el recorderis por si alguno está llegando por primera vez a escuchar esta reflexión, pues para que tenga un poquito de trasfondo de lo que estamos viendo y lo que este equipo misionero por mano y autoridad apostólica de Pablo está escribiendo aquí en esta carta. Está hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Había confusión de estos hermanos. Este equipo está aclarando y el apóstol Pablo está dando claras indicaciones de lo que acontecerá. Y si usted puede leer los anteriores versículos del versículo 13 y 14, donde vamos a estar ahora, y habla de lo que es la venida, las señales que se darán, lo que acontecerá, apostasía, obra del diablo, señales del anticristo, prodigios, milagros, grandes portentos que se van a presentar en ese tiempo, pero por engaño y para engañar a aquellos judíos que firmaron el pacto con él y también aquellos impíos que no creyendo en el Señor Jesucristo se apartaron de la verdad, no escucharon de la verdad y también ellos participan de este engaño del diablo. Versículo 10 para tomar poquito el contexto y dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una vez más, a mi querido hermano o amigo en esta mañana, esto de que Dios envía un poder engañoso, esto va a ser para el futuro, cuando esté ya desarrollándose el día grande y temible de Jehová, la tribulación, 7 años que está escrito en el libro de Daniel, la septuagésima semana de Daniel es aquí lo que está operando y lo que está diciendo. No es para nosotros ahora que Dios envía un poder engañoso para que las personas no crean. Esto va a ser allá en la tribulación por la dureza del corazón de estas personas. Dicen que no creyeron a la verdad y se complacen con la injusticia. Que Dios les envía de parte de él un poder engañoso. Entonces se está hablando del contexto de la tribulación, de cuando esté ya en escena el anticristo, cuando se esté desarrollando en pro de que el Señor Jesucristo venga y establezca su reino aquí en la tierra. Entonces mire, aquí ya en el versículo 13 hay un cambio.
Está hablando de los que no creen y de los que van a ser engañados, los que van a participar del reino del anticristo, quienes van a adorar la bestia, quienes van a engrandecer este ser y se van a apartar del Señor o no van a tener en cuenta al Señor. Entonces está hablando hasta aquí, hasta el 12, habla de estas personas. Pero aquí en el versículo 13 dice, hay este conector de contraste, el pero. Dice, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, el mensaje que Dios nos está brindando en esta mañana a través de esta reflexión está hablando para los hermanos en Tesalónica, para el contexto del trasfondo allí para quienes se escribió, fue para estos hermanos. Dice este equipo misionero, Pablo, Silvano y Timoteo, por lo que dice, pero nosotros, Pablo incluye a Silvano y a Timoteo, dice, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, o sea, a ustedes, hermanos en Tesalónica, como los dice aquí, hermanos amados por el Señor. ¿De qué daban gracias a Dios? Dice de que Dios os haya escogido desde el principio las primicias para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Otro versículo controversial, a veces dentro del pueblo cristiano, que aquí nos dice, algunos piensan de esta manera, y es respetable pero no compartida, de que aquí está, que miran, muestran este versículo y dicen, sí ve que aquí dice que Dios ya nos ha escogido desde el principio para salvación, y sí, claro, así lo dice la Escritura, pero no es que Dios, como se dice y como la forma de pensamiento que se tiene, que Dios escogió a unos para salvación. Y si escogió a unos para la salvación, pues dejó a otros sin salvación. Por consiguiente, ellos van a condenación. Entonces, esto no lo vemos en la Escritura. Esto no lo dice así. Esto no lo expresa la palabra, que Dios nos haya escogido de esta forma como lo presentan. Aquí claramente nos dice el Señor en su bendita y preciosa palabra de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante. Y aquí ya nos está expresando la forma y la manera de que Dios escogió al hombre. El deseo del Señor dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí Dios muestra una forma y una manera de cómo el hombre ha sido escogido en Cristo Jesús para salvación. De pronto usted dice, pero ¿dónde dice ahí Cristo? Ahí no dice Cristo, ¿cierto? Pero sí nos dice claramente, mediante la santificación y la fe en la verdad. ¿De qué manera Dios escogió? ¿De qué forma Dios escogió? ¿Y para qué Dios escogió? Pues la forma y la manera Dios la escogió, y Efesios y otros pasajes en la Escritura nos muestran claramente la forma y la manera como Dios escogió la salvación para el hombre. Nos escogió desde el principio y muestra los propósitos, pero esto es en Cristo Jesús. La forma y la manera de que el hombre tenga vida eterna es por medio del Señor Jesucristo, y esto ya, como lo vimos, lo ha dispuesto el Señor desde antes de la fundación del mundo. Es por medio del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puede llegar? ¿Cómo puede llegar ese mensaje de que Jesucristo es el Salvador a nosotros? ¿Cómo puede llegar? Pues dice aquí claramente, mediante la santificación, y este término santificación es hacernos santos, apartados para Él. De pronto se piensa que Dios eligió y Él es el que puso a unos santos y a otros no santos, unos salvables y otros no salvables. No, no dice en la Escritura así, lo vemos de una y otra manera por diferentes textos en la Escritura, y yo le animo para que en el amor del Señor usted pueda mirar la armonía bíblica y pueda ver y conocer la verdad, como nos dice aquí. La santificación que habla aquí, el apartados para el Señor con propósitos particulares y específicos. Santificación habla de la posición, santificación como el Señor lo revela en su palabra, en tres fases, lo vemos nosotros. Santificación en posición, Dios nos escogió en Cristo para ser
santos. Nos hizo santos en Cristo Jesús. Eso es posicionalmente. La santificación progresiva. Bueno, el trabajo del Espíritu Santo que obra en nosotros para salvación, el Espíritu Santo, y también para regeneración. Pues el Espíritu Santo es quien poco a poco va haciendo su obra en nosotros, poco a poco vamos haciendo renovados, vamos no para salvación una vez más, sino para santificación, para ser más semejantes a Cristo cada vez. Y esto es progresivo. Usted debe ser honesto consigo mismo de que estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de cambio. Y ya no estamos en la plenitud de Cristo, como en un futuro lo haremos, y cuando se dé esa santificación futura, cuando seamos perfectos, ya cuando estemos en Cristo para siempre. Entonces, esta santificación, lo dice aquí la Escritura, dice mediante el Espíritu, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo, ahí en 16 del Evangelio de Juan, Juan 16, 8, usted puede ir y mirar que la obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo toma la palabra, nos revela la palabra, nos confronta con la palabra. Porque eso también lo dice allí en Juan muy claramente. Y yo quiero invitarle que me acompañe allí a Juan 5, 39. Juan 5:39 dice, esto no es algo de exaltación ni nada, sino como está reconviniendo a estas personas para que estudien las Escrituras. Judíos, miren las Escrituras, miren a Moisés, miren a los Salmos, miren a los profetas, miren toda la Escritura del Antiguo Testamento. Ahí estoy yo, dice el Señor Jesucristo. Dice, escudriñad, 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, ¿quiénes? Las Escrituras son las que dan testimonio de mí. El 39, y aquí vemos un poquito más adelante, en el 46, dice de Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, o sea, Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces mire que es la obra del Espíritu Santo, quien nos confronta con la misma Escritura, con la palabra de Dios, sea Antiguo, sea Nuevo Testamento, toda la Escritura da testimonio de Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y así es la manera y la forma que Dios escogió para que el hombre pueda ser salvo. Las Escrituras, la palabra, la obra del Espíritu Santo en nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, nos confronta y nosotros tomamos una decisión. Creemos o rechazamos. Una respuesta a ese llamado de Dios. Es una respuesta a ese llamado de Dios. Creemos o rechazamos. Creemos a su palabra. ¿Le creemos a Él o no le creemos? Y así es la forma y la manera que Dios ha escogido para salvación al hombre, y estos son los medios que el Señor utiliza, su palabra y la persona del Espíritu Santo. Dice el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, las buenas nuevas, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, Dios bendiga, que el Señor nos siga guiando, no nos dejemos mover fácilmente de la verdad, firmes de adelante. Y si usted no ha tenido una relación personal con Cristo, mire, hoy es la oportunidad. Dios está dándose la oportunidad, está la palabra de Dios, estamos estudiando la Biblia. Le animo que lea la Biblia, que conozca de Cristo a través de la Biblia, proceda al arrepentimiento, que usted pueda tener vida eterna. Mis amados, un feliz día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención.